Our subject is the beginning of miracles or Y nuestro signs. tema el día de hoy es el principio de los milagros o el principio de las señales. Y aquí, primero que nada, quiero dar el primer encabezado, el cual es el mensaje de los milagros. Y dice aquí, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y parece ser que es el tercer día después de que se llamase a Felipe y Natanael. Y esta habría sido una larga caminata, unas 20 millas o más de 20 millas, desde Betábara hasta Nazaret. Y se piensa que Canaán, la que se tiene en mente, probablemente estaba otras 6 o 7 millas más adelante. Y entonces en esas circunstancias, y debido al calor que hacía en aquel entonces en ese lugar, eso representaría 2 días de caminata. Así que tenemos aquí el tercer día después de que se llamase a Felipe y Natanael. Y estaba allí la madre de Jesús. Ya sea, ella estaba ahí, ya sea porque tal vez algún familiar o alguien cercano a ella se estaba casando ahí en Caná de Galilea, o porque tal vez ella se había mudado a ese lugar. Y muchas personas piensan que eso es lo que pasaba. Y, por ejemplo, Marcos 6:3 tal vez implica que María se había cambiado a otra parte, se había ido de Nazaret después de que muriese José, pero eso es solamente una especulación. Entonces la madre de Jesús estaba allí. Y versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O tal vez esto significa que Jesús fue invitado, em, es decir, invitaron a él y a los que estaban con él, ya sea que fueran familiares cercanos o discípulos o quien quiera que estuviera con él, era bienvenido a la boda. Tal vez eso es lo que pasó ahí. Entonces fueron, Cristo fue a la boda. Y desde el principio podemos estudiar los propósitos de este milagro, pero también el resultado y la importancia total la veremos a medida que avanzamos. Primero que nada, así como era el caso con todos los milagros, esto era para testificar de la divinidad, de la deidad de Cristo, para testificar de su poder divino y gloria. Eso es lo que pasó allí. En el versículo 11 dice así: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De hecho, ya creían en él, pero ahora su fe fue fortalecida grandemente, confirmada grandemente. Así que primero que nada, el propósito del milagro fue para testificar de que Cristo era el Hijo de Dios. Y punto número dos, en común con todos los otros milagros, o al igual que con los otros milagros, esto ilustraba su obra. Y así como pasaba con los milagros que ilustraban la sanación del alma, porque eran milagros literales, grandes maravillas, pero el propósito de esas cosas era ilustrar lo que pasa en la vida y en el alma de aquellos que vienen a Cristo. Y entonces también este primer milagro, la transformación del agua en vino, esta obra de creación, a medida que Cristo creaba el vino a partir del agua, esta nueva creación en el alma es representada cuando venimos a Cristo. Incluso la forma en que el milagro fue llevado a cabo. Y vemos que tuvo que haber obediencia a Cristo. Eso fue algo esencial. La obediencia es esencial para la salvación en el arrepentimiento, para rendirse a Él, para tener fe, etcétera. Y entonces nosotros podemos estudiar esto. Y si tenemos tiempo, podemos ver qué paralelos hay con este milagro y la obra de la salvación, porque todos los milagros ilustran la obra salvífica de Cristo. Y también son para testificar que Él tiene poder celestial y que Él de hecho es divino, que es celestial. Y entonces podemos ver cosas distintivas aquí. Es decir, este primer milagro de Cristo se realizó en un pequeño lugar rural, un lugar pobre que no era importante, que se llamaba Caná de Galilea. No fue en Jerusalén, lo cual nos indica de forma gentil, o lo indicaba a los discípulos, que él no era un hombre establecido como liberador, él no sería un liberador político quien operaría a partir de la capital, quien sería alguien
de nacimiento real, de sangre real, que caminase con gran pompa y vestimentas reales, no. Los discípulos ya habían observado cómo se vestía como alguien simple de Galilea. Se vestía como una persona ordinaria, él no estaba acompañado de ningunos guardaespaldas, y estaban maravillados los discípulos cuando Juan el Bautista lo señaló, diciendo, He aquí el Cordero de Dios. Y entonces se dieron cuenta que era un hombre ordinario. Y ahora fue a Caná de Galilea. Y allí llevaría a cabo su primera obra de maravilla, de este milagro. Y hay un mensaje en esto. Es decir, todos necesitan salvación y los miembros del establecimiento necesitan salvación, los líderes necesitan salvación y él vendría a ser un hombre experimentado en quebranto para poder ser el Salvador. No sería un gran personaje en el mundo que obrase desde la capital de aquel entonces, en ese lugar. Y entonces hay gran importancia en su visita a Caná de Galilea y claro, en cuarto punto podemos decir que él fue a esa boda para poder refrendar la ceremonia nupcial en la iglesia. Y a veces las personas nos dicen, bueno, ¿con qué derecho bíblico tenemos ceremonias nupciales en la iglesia? Pues no puede haber un refrendamiento más grande de una ceremonia nupcial en la iglesia que el tener que Jesucristo fue a esta boda. Y eso representa que esas dos personas estaban uniéndose en un pacto matrimonial. Eso es lo que hace la boda. Y entonces el Señor Jesucristo estuvo allí no solamente visitando, sino que es el momento histórico en el que se dio la primera obra que testificaba el Hijo de Dios en esa obra, perdón, en esa villa. Entonces él fue a esta ceremonia nupcial. Y entonces, aquí tenemos el principio de que si somos cristianos, nos aseguremos de que Cristo está en la boda y eso lo señalamos con la adoración y la predicación de la palabra de Dios. Ese es nuestro más alto deber. No tengamos ninguna otra cosa en una boda. Sí, hay que reunirnos, hay que estar con la familia, hay que tener conversaciones y convivir y amistad, pero nunca introduzcamos el mundo a una ceremonia, a una boda. No te vayas de la ceremonia nupcial en la iglesia, vayas directo al mundo y de forma característica y distintiva tengas entretenimiento mundano, ¿no, queridos amigos? Lo que necesitas es que Cristo esté en tu boda. No tengas solamente a Cristo en el culto, en la iglesia, y lo saques de en medio en el banquete nupcial, no. Lo tienes que tener presente en la ceremonia nupcial en la iglesia, pero también en el banquete nupcial. Esto es lo más importante, no tengamos nada que sea parte del mundo. Acuérdense que Él dice, Yo os doy, pero no como el mundo da. Entonces, el matrimonio no es en absoluto parecido a un matrimonio mundial, a una boda mundial. Y tú necesitas que Cristo esté en tu vida familiar y matrimonial. Así que Él refrendó esta ceremonia nupcial. Segundo encabezado, el problema insuperable. Y ahora vamos a ver el milagro en sí mismo, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Este es un gran enunciado. No tienen vino. Y antes de avanzar con esto, tengo que aclarar una cosa respecto del vino, porque esto confunde a algunas personas. El vino de aquel entonces era simplemente una cosa muy básica, no estaba en todas partes. Allí en Galilea se hacían las cosas de una forma muy sencilla. Y aquí tenemos unos 6 meses antes del final de la cosecha. Y ya no tenían vino. Y me imagino yo, aunque esto es solamente mi suposición, me imagino que no sabían que iban a encontrarse en esta posición. Y se dijeron a sí mismos, ¿tenemos una boda? Y las personas, porque a esto acostumbran a hacer, las personas vendrán de las villas de alrededor y tal vez vamos a tener unas 400 personas de las villas de alrededor. Y ya no tenemos vino aquí en Caná, porque era una industria muy pequeña, si lo podemos llamar industria.
ellos decían, los expertos decían que el vino tenía tal vez 1 o 2% de alcohol. Era algo muy débil y en regiones podían llevar el contenido del alcohol al 5% más o menos. Y si la gente bebía demasiado, pues sí podían emborracharse. Pero en esas villas no tenían la tecnología para ello. Y entonces eso se transformaría en vinagre. No podían controlar el proceso de fermentación de forma correcta, así que tenían algo muy sencillo, un vino muy débil. Y muchas personas piensan que se rebajaba con agua y esto se hacía para los eventos religiosos sobre todo, pero bueno, como haya sido, se quedaron sin vino. Es increíble. Y esa era la bebida salubre de aquel entonces. Cientos de personas vendrían y entonces estarían allí muchos días. Y así como el Señor, muchos de ellos habían caminado durante muchos días o un día y necesitarían ser refrescados y ellos decían, no tenemos lo que se acostumbra a ofrecer, ya nos quedamos en este vino, ¿podemos avanzar con la boda? Bueno, supongo yo, aunque esto me lo imagino nada más, me imagino que pensaban que iban a poder obtener un poco más de bebida de las partes de alrededor de Caná de Galilea, pero cuando llegó el tiempo se dieron cuenta que no habían tenido éxito y parece que todo el mundo se había quedado sin esta bebida, había un gran problema y no tenían vino. Casi podemos escuchar a María decirlo. Así, con la forma en que lo dijo, no tienen vino. Esta vergüenza grande viene sobre esta boda. Esta pobre villa va a tener la reputación de que era la más pobre de todas y la menos preparada durante años. Y las personas dirían, ¿tú te acuerdas de esa boda? Y no nos pudieron ofrecer la hospitalidad necesaria, así que era algo vergonzoso para ellos. Entonces, cuando ellos, faltándoles el vino, versículo 3, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". ¿Y qué es lo que ella estaba esperando que él hiciera? Bueno, pues uno pensaría que en respuesta le obraría un milagro, pero todavía no había obrado ningún milagro. El texto, de forma distintiva, dice que este fue el primero. Así que, ¿cómo es que ella sabía que él podía obrar milagros? ¿Cómo sabía lo que él era capaz de hacer? Pues sin lugar a dudas, él le dijo en sus 30 años que estaba con ella, porque evidentemente no había dejado a su madre sin explicación. Tal vez le había dicho ya porque él estaba allí, ella conocía su vida perfecta, él mostraba un carácter mucho más grande que un carácter perfecto santo. Entonces ella estaba segura que podía hacer cualquier cosa. Ella había escuchado al ángel en su natividad explicando qué es lo que él haría, quién era él, el Hijo de Dios. Claro que ella no tenía ningún problema para creer que si él quería, él podía hacer lo que fuera. Y era una cosa que ella preguntó, que ella pidió. Y el Señor dice en el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer o dama, si tú quieres? Tal vez suene mal en la traducción, mujer, pero no. No, no, no. Esto se dijo de una forma cortés, de una forma gentil. Dama, no madre, porque él está tratando de establecer un punto. Dice, querida dama, ¿qué tienes conmigo? Yo estoy comenzando mi obra mesiánica. Yo no puedo estar enfocándome en favores familiares, porque necesito estar avanzando conforme al plan. Todo ha sido determinado ya por mi Padre y por mí y el Espíritu. En la eternidad pasada todo está determinado. El plan tiene que ser seguido. Yo no puedo apartarme de ese plan simplemente para enfocarme en intereses familiares. Pero la forma en que él lo dijo, de alguna forma, a pesar de que ella entendió el punto, María tiene que haber pensado, bueno, en el futuro yo no tengo que pedir este tipo de cosas. Ella entendió, estoy seguro. Sin embargo, algo al respecto en cómo dijo él las cosas le dio la confianza de que él actuaría en este caso. Algo de lo que dijo le dio esa confianza a María. Y entonces le dice a los siervos, versículo 5, de hecho eran siervos voluntarios. Esa boda en Caná de Galilea no podía pagar siervos, sirvientes, eran simplemente miembros de la villa del pueblo.
que de forma voluntaria estaban sirviendo ahí. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Pero había un problema insuperable. ¿Cómo de forma humana podía resolverse ese problema? Se necesitarían galones y galones y galones de la bebida para poder darle a cientos de personas cada día, 3 o 4 días, simplemente 2 o 3 vasos. Se necesitaría mucho líquido en esa tierra caliente, en ese lugar tan caluroso. ¿Y cómo entonces se haría esto? Y me supongo yo que los pueblos alrededor habían sido, se habría investigado si había la bebida en esos pueblos alrededor. Y entonces el milagro iba a ser grande. Entonces Cristo hizo vino. Y vamos a ver estas cosas. ¿Lo bebió él? Él mismo bebió este vino, pues se le permitía a las personas en aquel entonces. Era su bebida sanitaria, salubre. Pero las personas dicen, él mismo lo bebió. ¿Y cómo saben? De forma teológica, es muy poco probable que él lo hubiese bebido. ¿Y cómo podemos decir esto? ¿En qué nos basamos para decirlo? Pues porque la ley y Cristo estaba viviendo de acuerdo a la ley, respetándola de forma perfecta, esa antigua ley de Moisés. La ley decía que el sacerdote en funciones no debía beber vino. Y él no era simplemente el sacerdote en funciones, sino que él era el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. ¿Y tú crees que él iba a beber? ¿O piensas que más bien él iba a obedecer de forma perfecta a la ley? Este es un asunto teológico, piénsalo bien. Yo dudo bastante que el Señor que lo creó para aquellos que se les permitía beberlos, que él mismo lo hubiera bebido. Yo no creo eso en absoluto. Pero bueno, este es casi un punto secundario. Y no solamente esto, sino que él era un rey. Él tenía estos 3 oficios, cargos: profeta, rey y sacerdote. Y los reyes hebreos no se suponía que bebiesen tampoco, de acuerdo a la ley. Entonces, ¿tú crees que Cristo habría bebido ese vino? Yo creo que no. Yo creo que más bien él de forma meticulosa procedió de acuerdo a la ley antigua. Y de forma incidental, ¿tendríamos que beber nosotros? Porque nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, y siempre estamos cumpliendo deberes para el Señor. Estamos en funciones y es mi convicción que el Nuevo Testamento prepara a los cristianos para que se abstengan, para que no beban, a pesar de que ese vino de aquel entonces era permitido a las personas en aquellos tiempos de antaño. Y les voy a decir por qué. Bueno, tú sabes lo que pasó al vino. Tú ya sabes las técnicas que hacen que este vino que se tiene hoy en día sea mucho más fuerte. Y ahora ya no es algo que se manufacture, que se haga en la casa de las personas, sino que ahora sí es una industria de veras, no como antes. Ahora es un producto mucho más fuerte, con más sabores. Ya no se hace solamente en casa, sino que es bebido fortificado, bebidas alcohólicas. Y ahora esto es un grave problema para la sociedad y es una gran fuente de sufrimiento y maldad y tribulaciones. El Nuevo Testamento tiene muchos textos en él que le dice a las personas que eviten cosas que sean así. Así que el vino ha cambiado hoy en día, ha cambiado de forma terrible. Y el Nuevo Testamento nos prepara para ello, para ese cambio, para esa situación. El apóstol Pablo, pero no voy a dar los detalles, claramente no bebía vino, ni tampoco su gran imitador Timoteo. Entonces, amigos, vemos todas estas cosas. Y bueno, si no te molesta que diga yo esto, me esforcé bastante para condensar mi pequeño librito que se llama ¿Deberían de beber los cristianos? Lo he hecho ahora un librito. Ya no es un libro ya no es un libro, sino que es un folletito. Lo he encogido en un folleto para hacerlo mucho más accesible a todos. Así que por favor intenta leer ese librito, ve los argumentos tú, por favor, y esos argumentos de por qué estas cosas han cambiado.
Y espero que no esperes que es un que no pienses que es una cosa terrible que yo anuncie libros en este culto, pero es para ministerio, es para tu ayuda. Okey, listo. Entonces, el problema insuperable, irresolvible, no tenían vino, no tenían la bebida. Y después vamos a ver la necesidad de la obediencia. Punto número 3, me apuro. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: "Haced todo lo que os dijere". No lo pongas en duda. Ella se daba cuenta que él podía hacer algo o pedir algo que ellos pensaban que era muy extraño, y lo hizo. Ya no había, no iban a pensar que era algo lógico lo que les pedía hacer. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En otras palabras, esto era para que se lavasen las manos y también, sin lugar a dudas, para que lavasen los pies. Para eso se tenían esas tinajas de piedra, y eran 6, y tenían 2 o 3 cántaros cada una. Y los expertos nos dicen que eso es como 20 galones cada uno. Jesús les dijo, versículo 7, llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y yo pienso, y yo hubiera pensado si hubiera estado entre ellos, y yo creo que ellos pensaron, ¿y para qué hacer esto? Queremos vino, no agua. Por cierto, se me pide hacer esto, es un trabajo pesado, y a mí me parece que es algo ilógico. Sin embargo, las palabras de María, que fueron dichas de forma gentil, lo que Él te diga que haga, hazlo. Lo que Él te diga, obedece, hazlo. Y bueno, entonces hagámoslo, habrán dicho ellos, y entonces llenaron esas tinajas hasta arriba, de modo que no se pudiera pensar que se hubiera agregado alguna sustancia a esto o modificado. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora, y me imagino que ponían el agua en otras cosas y las llevaban para poder servir. Dice, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo no te puedo decir, no te lo puedo explicar, no te puedo decir cuándo se convirtió esa agua en vino. ¿Se transformó en vino en esas grandes tinajas? ¿O se transformó en vino a medida que la sacaban? ¿O a medida que lo llevaban al maestresala para que pudiera ser servido esto? ¿O a medida que lo servían? No se nos dice nada en absoluto. Este milagro fue llevado a cabo de forma muy discreta. Fue llevado a cabo no con una palabra que Cristo dijera audible. Cristo no dijo nada, ni tampoco al mover su mano o algo. No hay indicio de esto por ahí, sino que simplemente es un milagro que fue llevado a cabo a través del ejercicio invisible y silencioso de su voluntad soberana. Y ese es un punto importante. El vino fue creado cuando antes había sido agua. Fue un cambio imposible de realizar. Esto fue una gran testificación de Él y una gran bendición para esa boda, para esa familia y para la villa también, y todos los que estaban ahí. Entonces vemos la necesidad de la obediencia. Si ellos no hubieran obedecido, entonces no tendrían un resultado, no tendrían bendición, no tendrían provisión. No hubiera sucedido esta cosa tan maravillosa. Ellos necesitaban obedecer. Hay un paralelo en la salvación aquí, esto es obvio. Arrepiéntete y cree. Ríndete a Cristo, póstrate ante Él. Y con toda certeza hay otra forma de ser salvos. ¿Acaso no se supone que yo contribuyo en algo? Tal vez alguien diga. ¿Acaso no se supone que tengo que yo traer mis buenas obras que yo imagino tener? Tal vez alguien diga así. ¿Acaso no me vas a dar una instrucción especial? Eso es lo que aquel rico quería escuchar cuando vino a Cristo, preguntarle qué debo hacer. Y no, simplemente hay que obedecerle. Arrepiéntete de tu pecado, confía en Él y en lo que Él ha hecho en la cruz de Calvario para salvación. Ahí Él tomó el castigo que tú tendrías que haber tomado por tu pecado. Entrégale tu vida, obedécele. Tienes que estar dispuesto a obedecerle a medida que Él te fortalece y cambia tu vida. Él te dirá que dejes el mundo en paz y todas las cosas que hay en el mundo. Te dirá que vivas por Él.
Tienes que estar dispuesto a obedecerle. Cualquier cosa que él te diga que hagas, hazlo. Y eso es lo que pasó aquí. Y dicen, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y entonces vemos aquí la necesidad absoluta de obediencia. Lo enfatizo, lo vemos aquí. Y después otro encabezado, la calidad del milagro. Míralo, versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y claro que sí sabían. Ellos estaban maravillados, sorprendidos, y los discípulos también habrían estado maravillados. El maestresala llamó al esposo y le dijo, versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Cuando las personas han probado eso y han estado satisfechos, entonces el inferior. Cuando ya han bebido mucho, y tal vez podríamos pensar que estaban casi ebrios porque habían bebido bastante, pero no es esta la intención del griego, no, no, no. Y la nueva versión internacional tiene una traducción terrible, una parafraseada total del original, lo cual casi indica que estaban borrachos. Sorprendente, muy mal. No, hoy en día simplemente diríamos cuando estaban satisfechos, ya lo habían probado, estaban satisfechos. Entonces las personas si querían un poco más de bebida, entonces se servía el inferior. Entonces el inferior, más tú, parte final del versículo 10, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esta opinión del maestresala, del banquete, ¿quién era? ¿Quién era este maestresala? Pues yo creo que era una persona notable para dar esta opinión y que fuera importante. En la antigua Inglaterra hubiera sido un personaje importante. Hubiera sido la persona más importante alrededor de una villa. Se le pediría que pudiera venir a la boda y que pudiera ser el maestresala del banquete. Y yo me imagino que pasó una cosa así. Era tal vez alguien que era terrateniente, alguien que fuera especial. Era la persona mejor que podían llamar en esa área pobre. Así que él habría tenido una cierta autoridad y experiencia en la vida, un paladar entrenado, y estaba sorprendido ante la calidad del vino. Esto era algo exquisito. Era un vino débil, sí, no era fuerte, pero era exquisito, era maravilloso, era delicioso al paladar. Él conocía bien esa región, supongo yo, y tal vez pensó, ¿de dónde sacaste esto? Esto tiene que haber venido de muy lejos. Esto es extraordinario, este sabor es maravilloso, está muy bien. Pero su opinión ahora es un enunciado clásico de de la superioridad de la experiencia cristiana que está muy por encima de la experiencia de los mundanos. Primero que nada, el mundo sirve lo mejor. Esto es una ilustración obvia. Sí, primero viene la juventud y luego la ancianidad. Primero la juventud, el vigor y la buena salud y los sueños y el amor y todas las cosas que asociamos con la juventud y el optimismo y la aventura y el descubrimiento y las nuevas experiencias. Pero después avanza la vida. Las personas se casan, tienen familia, o hay obligaciones, hay muchas responsabilidades, hay cargas que vienen, el poder cumplir con las responsabilidades en casa, y después más grandes responsabilidades, y después viene la mala salud, después nuestro cuerpo empieza a fallar, hay dolores y dificultades, muchas decepciones a medida que avanza la vida, la vejez, la debilidad, y en última instancia la muerte. Esa es la experiencia del mundano. Lo primero, tan bueno como pueda ser, lo mejor está al principio. Y después todo es cuesta abajo para la mayoría de las personas. Pero la experiencia del cristiano es exactamente lo opuesto. Se comienza con entender que hay un problema con nosotros. Alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? Te ves muy mal. Y no te puedo decir la respuesta verdadera, pero es que tengo convicción de mi pecado. Se me está haciendo pensar al respecto de mi pecado. Tengo pecado. Y entonces me doy cuenta, me estoy dando cuenta que soy tan malvado. La experiencia cristiana comienza con el punto más bajo. Tenemos que ver nuestra ruina espiritual. Tenemos que ver nuestra necesidad de arrepentirnos y rendir nuestra vida a Cristo. Y después soy un hijo de Dios.
Y entonces hay una experiencia muy hermosa y todo cambia, pero ya estoy apenas en el año uno, en primero. Estoy apenas aprendiendo el significado de la vida una vez más, aprendiendo las grandes cosas de Dios y de la vida. Todo está delante de mí y todo va mejorando cada vez más. Hay respuestas a mis oraciones y experiencias y a medida que pasa el tiempo. Ahora, por la gracia de Dios, somos más profundos como personas, tenemos una más grande y rica experiencia de la bondad de Dios y su poder y avanzamos, mejoramos. Y después envejecemos y hay gran anticipación. Eso es lo fundamental en la vida, porque muy pronto llegaremos al cielo y nos encontraremos con Cristo y habrá gloria eterna. Y a medida que el mundano va hacia abajo, el cristiano va hacia arriba. Y entonces el maestresala del banquete refleja lo que él dijo, refleja la experiencia comparativa, comparando la experiencia del mundano y del cristiano. El mundano ya pasó por lo mejor. Los problemas están delante de su vida. Y sin embargo, el cristiano ya vio lo peor de su vida y ahora va hacia arriba cada vez más, hasta ese hogar celestial. Y quiero que pensemos un momento y meditemos al respecto del resultado del milagro a medida que terminamos. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿No te parece interesante que esto se repite? Comenzamos allí con esa referencia de Caná de Galilea y ahora se nos recuerda una vez más dónde estamos. Hay una gran importancia aquí. El principio de las señales o los milagros se llevó a cabo en esa área rural, ese pueblo desconocido. Es un punto muy importante. El principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y esto nos dice que él vino a llamar a los humildes. Él vino a llamar a los caídos. Él vino a llamar a los que se arrepienten. Él vino a llamar a los necesitados. Esta es la característica de su vida y su obra y salvación. Y entonces manifestó su gloria, su poder para crear. Esto fue realizado de forma tan maravillosa, de forma secreta, de forma callada y modesta. Y los que llevaban, los siervos que llevaban el vino al maestresala lo sabían y después todos lo supieron también. Y los discípulos lo vieron, o por lo menos los primeros 5 o 6 discípulos. Los 5 discípulos que ya han sido nombrados en el primer capítulo de Juan, y muy probablemente también estaba ahí Jacobo, a pesar de que ese es otro punto. Ya sea 5 o 6 discípulos, lo vieron, y entonces su fe fue fortalecida. Ya tenían esta convicción de que él era el Mesías. Juan ya lo había señalado, y ahora veían esta demostración de su gloria y su poder. Vieron la gracia, este don inmerecido que se le dio al pueblo de Caná de Galilea, de Caná de Galilea, el Salvador de la gracia. Vieron abundancia también. 6 grandes tinajas llenas de agua y una abundancia de vino. Vieron la calidad del milagro. Todo lo que hace Cristo tiene gran calidad. Cuando Él te convierte, Él te da vida eterna. Él te da un nuevo carácter. Él emancipa tu mente y tienes entonces un nuevo entendimiento, tienes una nueva forma de verlo todo, una nueva perspectiva. Te da cierta capacidad en contra del pecado, te da ciudadanía en la ciudad eterna, te da vida eterna. Todo lo que Cristo crea es un acto de gran calidad. Aprendieron la intercesión. ¿Qué es lo que obró este milagro? Pues una petición humilde a partir de María, su madre. Y uno podría decir, bueno, no tendría que haber pedido eso. Y entonces fue regañada de forma muy gentil. Por favor, no me hagas estas peticiones familiares.
Pero aún así, hubo ahí intercesión, una oración, y el milagro fue hecho como respuesta. Aprendieron al respecto de la intercesión, aprendieron al respecto de la obediencia también. Cualquier cosa que Él te pida hacer, hazlo, haz lo que Dios te diga. Y ya hice el paralelo con el arrepentimiento y la fe. Vieron la refrendación, cómo se refrendó esa ceremonia nupcial. Vieron la amabilidad del Salvador al proveer, al suplir la solución del dilema de esas personas, y vieron su deidad, su poder y su compasión y su sabiduría. Y dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y lo verían en ellos mismos a medida que reflexionaban en esto. Yo estaba muerto de forma espiritual, se habrían dicho los discípulos. Yo tenía gran corrupción moral, tenía gran debilidad en mi mente, no podía entender el propósito de la vida. Yo no veía, no entendía a Dios, no tenía esperanza ni hogar eterno, y fui transformado. Esa es la conversión, a través del arrepentimiento y la fe y la confianza en Cristo. Se me dio vida, se me dio vigor, se me dio riquezas, y que Cristo esté en todo gran momento de tu vida. Encomienda cada día a Cristo en oración y en alabanza, que Él pueda estar en toda boda, en todo matrimonio, en toda familia, en todo hogar. No tengas cosas que agravien al Espíritu en tu vida y que aparten a Cristo, por así decirlo. Quita de en medio todo lo que aparte a Cristo y agravia el espíritu. Apaga la televisión, quita lo que sea mundano. Este milagro lo dice todo. Hemos visto el mensaje del milagro, el problema insuperable que no se podía resolver, que fue resuelto, la necesidad de la obediencia, la calidad del milagro y el resultado del milagro. Cuánto este milagro nos enseña, cuánto puede hablarnos a nosotros cuando reflexionamos al respecto de él.